Raíces al Viento es un proyecto en el que mujer y naturaleza se dan la mano y digamos que su objetivo principal es tanto mostrar la relevancia de la figura femenina como también esa unión, ese vínculo especial con la naturaleza, buscando una relación respetuosa con nuestro entorno que es tan necesaria en estos días. ¿Qué has querido transmitir con la exposición? Precisamente pues esa búsqueda de ese sentimiento, ese vínculo con la naturaleza más íntimo, ese reconocimiento, identificación incluso, que pretendo reflejar a través de mi obra y también pues una relación empática y alejándonos de ese dominio o de ver la naturaleza como un recurso material y eso, sentirnos identificados con ella. ¿Cuántas obras componen la muestra? Está compuesta por 16 obras en las que la figura femenina es la protagonista, se encuentra rodeada pues, de un ambiente natural que es de carácter abstracto. A través de la acuarela pues, trabajo mucho la mancha, el color y la representación de la luz y digamos que genero pues, una serie de ambientes naturales que rodean a estas figuras y contribuyen pues, a ese recogimiento, a una serie de espacios íntimos que incitan tanto a la reflexión pues, como a una paz y como una simbiosis entre esas figuras y esa naturaleza. ¿En qué historias y personajes te has inspirado para componer la muestra? Pues la principal fuente de inspiración para este proyecto es la figura mitológica de las ninfas. De hecho, hago alusión directa a dos de ellas en algunas de las obras de esta muestra. Estas son, por un lado, las náyades, que son ninfas vinculadas a espacios con agua, a fuentes naturales, manantiales, y por otro lado las dríades, que están vinculadas a los bosques y a los árboles. Este motivo de inspiración pues, viene dado precisamente a que estas figuras tienen un estrecho vínculo con la naturaleza, esa simbiosis de la que hablo, y me parecía pues, un motivo de inspiración realmente interesante. ¿Has sentido siempre atracción por lo mitológico? ¿Qué es lo que más te gusta? En realidad, atracción por lo mitológico en sí mismo no, más bien hacia la naturaleza. Siempre he sentido una gran conexión e identificación con la naturaleza y también pues, por el hecho de ser mujer, pues, la representación de la figura femenina también va vinculada un poco pues, con lo que yo siento hacia la naturaleza y ese vínculo y la necesidad pues, de ese encuentro y también de esa necesidad de poder relacionarse de una forma empática y respetuosa con el entorno. ¿Querías crear un cambio de concepto sobre las ninfas en la naturaleza con tu exposición? ¿Naturalizar el desnudo femenino? Sí, la verdad que a pesar de ser un motivo de inspiración, las ninfas, ser ese motivo de inspiración, mi obra pretende ser más bien una relectura de este mito, precisamente dejándolo de lado y centrándome en esa esencia de esa representación, que es la unión de la figura femenina, el desnudo, con la naturaleza. Precisamente pues, pretendo mostrar una mujer libre de ataduras. También la mitología ha otorgado a la mujer muchas connotaciones negativas y misóginas y precisamente quiero pues, despojarla de eso y volver a la esencia, a la unión con la naturaleza y pues, su esencia más pura. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a preparar todas las obras de la exposición? Pues este es un proyecto que llevaba en mente desde hace varios años. Algunas de las obras datan de 2017, 2018. Sí que hubo un pequeño parón porque me centré en otros proyectos y ya fue a finales del año pasado y durante este año cuando ya he completado el grueso de toda la obra. Háblanos un poco sobre ti. ¿Cuándo te iniciaste en el mundo del arte y qué formación tienes? Bueno, pues la verdad que mi interés hacia el arte viene ya siendo bastante pequeña. Siempre me ha interesado mucho la pintura, el dibujo y hasta que me decidí a hacer Bellas Artes. Y a partir de ahí pues sí que empecé a centrarme más en eso. A partir de 2012 ya empecé a exponer de forma colectiva
Y bueno, desde entonces pues no he parado de formarme en el mundo del arte. También realicé un máster de pintura y fotografía en Valencia y, en fin, una serie de workshops y de talleres especialmente enfocados en la acuarela, que es la técnica pictórica que más he ido trabajando durante estos años. Y nada, pues eso, desde aproximadamente 2012 empecé a exponer. En 2013 hice mi primera exposición individual, que fue el proyecto final de carrera, y desde entonces pues no he parado de exponer. ¿Actualmente te dedicas profesionalmente a la pintura? Sí, combino mi actividad artística también como diseñadora gráfica y web. Por la mañana me dedico al diseño y por las tardes a la pintura. ¿Cuáles son las técnicas que utilizas principalmente? Pues como he comentado, principalmente la acuarela. Es una técnica que descubrí pues a finales de la carrera, aproximadamente 2012-2013, y la verdad que no he podido ya dejarla desde que la descubrí porque me encanta. Aunque también he tocado otras técnicas como son el óleo, el acrílico, también el gouache me gusta mucho porque se parece a la acuarela, aunque es una pintura algo más opaca. Y incluso pues también he hecho algunos proyectos de fotografía, también he tocado el grabado y, en fin, hay proyectos que sí que han tenido un carácter más multidisciplinar, aunque últimamente pues ya estoy más centrada en la acuarela, en la pintura. ¿Quiénes son tus referentes o inspiraciones? Mencionar nombres concretos me resultaría difícil porque la verdad que hoy en día hay muchos artistas, tanto nacionales como internacionales, que me encantan. Aunque si tuviera que nombrar un clásico sería Sorolla, porque me encanta su trabajo con la luz, cómo esta cae sobre los cuerpos, sobre el desnudo, y también su representación del paisaje, y es algo con lo que me siento muy identificada. ¿Tus referentes son solo artistas plásticos o también encuentras inspiración en otro tipo de autores? Pues digamos que principalmente son artistas plásticos. En cuanto a la técnica, me da un poco igual porque como tengo mucho interés en distintas técnicas artísticas, es más bien en cuanto al motivo que representan, que es el paisaje, que es el motivo que más me interesa, y también el desnudo. Y incluso me gustan escultores, me gustan fotógrafos. Sobre todo si me siento identificada pues con el tema que tratan. ¿Qué otras exposiciones has hecho? ¿Sobre qué? Pues mi primera exposición fue sobre un paisaje abandonado que hay en mi localidad natal, Cieza, que es un paraje llamado el Menjú. Y bueno, digamos que ese fue un poco el germen o la raíz que me hizo enfocarme hacia el paisaje. Se trata de un paisaje muy nostálgico porque se trata de unas ruinas, y la verdad que fue un motivo que me llevó a seguir desarrollando mi obra en torno al paisaje. Entonces, a raíz de este proyecto, pues fui desarrollando otros en los que la ruina también tenía una presencia muy importante, o la representación de un paisaje pues, de carácter nostálgico, también introspectivo, la mayor parte de veces un paisaje solitario. Y bueno, a raíz de este proyecto surgió también uno fotográfico. Luego también realicé otro sobre la floración de Cieza, que también me inspiraba mucho ese colorido tan peculiar del paisaje. Y el proyecto así más reciente de los últimos años también fue de otro paisaje ciezano, también en ruinas, que es pues, de los paisajes que dejó la industria del esparto. Pero no solamente tuvo su presencia en Cieza, sino también en toda la región y bueno, en toda la zona del Levante. Y bueno, esos serían los proyectos. Me he centrado mucho tanto en el paisaje como en la ruina, y la verdad que este proyecto que presento hoy, Raíces al Viento, pues sí que se marca un poco de esa temática. El paisaje o la naturaleza sigue estando presente, pero sí que quería más ya encontrar un contacto más directo con la naturaleza. De ahí también pues esos desnudos, figuras en las que tampoco se muestra el rostro, pero por lo general no, o están de espaldas o de perfil, no es tan evidente el rostro. Después quería ya directamente que la gente, que el espectador se sintiera identificado con la naturaleza y acercarlo más a ella. ¿Se va a llevar Raíces al Viento a más lugares? Pues la intención es que sí. Actualmente estoy buscando nuevos espacios expositivos. Sí que estuvo expuesta el pasado mes de abril en Moratalla, y bueno, después de Molina sí que me gustaría seguir exponiéndola en Murcia.
¿Qué connotaciones piensas que tiene el desnudo femenino actualmente? Pues creo que la primera impresión que pueden dar estas obras a la hora de observarlas es porque el desnudo está vinculado directamente a la sexualidad, al erotismo, y realmente no es esa mi intención a la hora de realizar estas obras. Sí que busco pues eso, ese vínculo con la naturaleza tampoco es que vaya directamente relacionado con la típica imagen de la mujer como madre tierra o madre naturaleza, sino más bien mi inclinación o mi relectura de todo esto es que buscar o mostrar la sensibilidad que puede tener la mujer a la hora de relacionarse con la naturaleza o de percibir su entorno. De alguna manera u otra parece que las mujeres pues tenemos esa inclinación hacia la naturaleza, a representarla y también a representarnos en ella. Entonces pues se trata un poco pues de transmitir esa sensibilidad. Nos gustaría pedirte que nos hables concretamente de alguno de los cuadros para conocer el proceso. Pues el proceso que sigo a la hora de pintar todas mis obras parte un poco pues, de la fotografías que yo hago, fotografías de stock que voy encontrando y recopilando. Entonces digamos que antes de ponerme a hacer la obra realizo una especie de boceto digital, una especie de collage. Compongo los elementos que me interesa utilizar en mi obra, incluso digamos que no cojo una figura y tal cual luego la reflejo, sino cojo fragmentos de una figura o tal vez zonas que me guste por su iluminación y luego ya yo voy recomponiendo, voy construyendo una composición, también con fotografías mías de paisajes, porque yo siempre que salgo al campo o voy de viaje siempre hago muchas fotos de motivos o de elementos que me inspiran y bueno, ese sería mi proceso para desarrollar la idea y el boceto. Después de eso sí que hago bocetos en acuarela, un poco pues, para decidir el color, la iluminación y ya pues una vez que lo tengo claro pues ya paso directamente al papel en blanco y bueno, un dibujo previo y ya a pintar. Sí que empiezo primero a trabajar la figura teniendo muy claro siempre pues la dirección de la luz, la atmósfera que quiero dar. En cierta medida son obras un poco monocromáticas porque o bien tienen una luz muy dorada o bien también por otro lado hay otras obras que tienen tonos muy fríos. Entonces quería mostrar pues esa dualidad. Y la verdad que casi lo último que trabajo es el fondo. Digamos que trabajo los medios tonos y las luces en la figura, algunos contrastes de zonas más oscuras y luego ya me centro en el fondo porque una vez que ya hago el fondo, digamos que es cuando ya veo en conjunto la obra terminada. Bueno, en este caso de esta obra sí que presenta tonos más fríos y quería, pues, como he comentado anteriormente, mostrar ese contraste cromático, generar distintos ambientes. También me interesa mucho generar texturas, entonces como he comentado, a pesar de que son ambientes en cierta medida abstractos, que sugieren pero no definen totalmente dónde nos encontramos, pues sí que en las obras que son más frías, con tonos más fríos, sí que quería sugerir pues, texturas de roca, de piedra, incluso cuevas. Y sí que por otro lado pues la figura aún sigo dándole tonos más bien cálidos, pero bueno, es otro tipo de atmósfera distinta, como más recogida, más íntima.
Bueno, pues en esta exposición también podemos encontrar obras con tonos totalmente fríos y digamos que es un tipo de paleta, no predomina en la exposición en general, pero sí que hay una serie de obras con las que quería establecer cierto contraste cromático. Son estas obras, quería jugar pues con una paleta con la que me siento realmente identificada, que son los tonos fríos, los tonos azules, violáceos. Entonces estas obras que tengo detrás mío se encuentran pues muy influenciadas por una figura mitológica concreta, que son las náyades, figuras vinculadas al agua, a manantiales y a ríos. Entonces pues digamos que estos tonos fríos pues me han ayudado a reflejar o acompañar un poco esa inspiración. También pues quería mostrarlas pues en este caso con una serie de paños o mantos, como si estuvieran pues saliendo del agua o a punto de meterse en el agua, y quería sugerir un poco pues ese instante o ese momento íntimo en la naturaleza y vinculado también pues al agua. En el caso de estas tres obras, que son de pequeño formato, sí que sigo la misma línea cromática que la mayoría de obras de la exposición, sigo jugando con esos tonos o esa luz dorada. Sin embargo, pues quería un poco romper literalmente y bueno, jugar un poco también con el collage e introducir también elementos naturales de forma directa, que son pues, flores secas. Digamos que esta ruptura tan brusca, porque al final era una obra terminada y yo decidí romper el papel en un área determinada. La intencionalidad que hay detrás de esto era porque quería omitir directamente el rostro. Como he mencionado, pues para mí el rostro en este caso, en esta muestra, no tiene relevancia, más bien anecdótico. Entonces quería centrar la atención en el cuerpo, en la expresividad de ese cuerpo y cómo se relaciona con su entorno, y también quería invitar al espectador pues a sentirse identificado, ya que no hay un rostro, pues te centras más en esa figura, en cómo se comporta y cómo está en ese entorno. El hecho de, bueno, de colocar esas flores que brotan de esa figura o de ese entorno, pues quería contribuir un poco pues esa identificación con esa naturaleza, con ese ambiente natural. ¿Actualmente tienes algún proyecto abierto? Pues sí, la verdad que tengo varias ideas, varios proyectos en mente. Por supuesto quisiera seguir trabajando el tema de la naturaleza, pero sí que quisiera pues centrarme en motivos más concretos, como por ejemplo son los árboles, las montañas, las raíces, porque en este caso sí que en este proyecto sí que hay un ambiente natural, hay una naturaleza que envuelve a las figuras, pero es una naturaleza de carácter más abstracto. Y pues quisiera centrarme pues en esos motivos más concretos, seguir trabajando por supuesto también la figura femenina y ese vínculo, esa relación, y también pues me gustaría junto a la acuarela realizar otras obras con gouache, que tienen un carácter bastante parecido a la acuarela, pero sí trabajar pues no con tanta transparencia y jugar un poco pues con la versatilidad que me puede dar el gouache y la acuarela en cambio pues no tiene.
Gracias.